La filosofía que te hará temblar. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre ti mismo se desvaneciera, que tus certezas, tus valores, incluso tu sentido de la vida, fueran solo sombras proyectadas en la pared de una cueva. ¿Te asusta? Esta sensación de vértigo ante la duda es precisamente lo que nos invita a pensar la filosofía, porque pensar no es solo razonar, es también sentir la profundidad de nuestra propia existencia. Desde los antiguos griegos hasta los pensadores contemporáneos, se puede decir que la filosofía ha tenido, sin duda, un propósito: despertar la mente y a veces estremecer el corazón. Platón nos habló del mundo de las ideas, de la realidad que se esconde detrás de lo que percibimos, y nos enseñó que la verdad no se encuentra en lo superficial, sino en la búsqueda constante, en la experiencia interior de cuestionarnos a nosotros mismos. Y, por ejemplo, Blaise Pascal, con su sensibilidad extraordinaria, también nos recuerda que el corazón tiene razones que la razón no entiende, que hay verdades que no se captan por cálculos ni con argumentos formales, sino con la conciencia más íntima de nuestra fragilidad y nuestra grandeza. Cada pensamiento, cada reflexión es una invitación a mirar dentro de nosotros y a confrontar lo que tememos: la nada, el vacío, la posibilidad de que nuestra existencia no tenga un sentido prefijado. Y ahí es donde entra la fuerza de la filosofía: enseñarnos a vivir con preguntas que además importan, a sostener también la incertidumbre sin desesperarse, a encontrar luz en la duda. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, nos dijo que quienes tienen un porqué para vivir pueden realmente soportar casi cualquier cómo, y esta idea resuena hoy más que nunca, ya que nuestra vida, con todos sus conflictos y alegrías, se ilumina cuando buscamos un propósito profundo, aunque sea imperfecto. La filosofía no es un juego abstracto, es un espejo que refleja nuestra esencia y al mismo tiempo un faro que guía nuestra mirada hacia lo desconocido. Cada comentario, cada texto, cada idea que exploramos nos invita en realidad a experimentar la vida con mayor intensidad, a emocionarnos con el acto de pensar y a reconocer también que la verdadera sabiduría empieza cuando admitimos lo que aún no sabemos. Si sientes ese cosquilleo en la mente, esa inquietud ante las grandes preguntas, entonces ya estás haciendo filosofía. Este vídeo no pretende dar respuestas finales, sino encender la curiosidad, provocar la reflexión y recordar que pensar es vivir, que cuestionarse es existir y que la búsqueda de sentido es en sí misma un acto profundo y humano. Filosofía de Annette Bayer. Nació en 1929 y murió en 2012. Fue una de las filósofas morales más influyentes de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Su obra se sitúa en la intersección entre la filosofía anglosajona analítica y las corrientes feministas, y destaca especialmente por su contribución a la ética del cuidado, un enfoque que desplaza la atención desde las normas abstractas hacia las relaciones concretas entre las personas. En este sentido, frente a la tradición kantiana y contractualista, centrada en principios universales de justicia, autonomía y racionalidad, Bayer insistió en que la moralidad no puede comprenderse sin reconocer la dependencia mutua y la vulnerabilidad humanas. Desde su perspectiva, no somos individuos aislados que celebran pactos racionales, sino seres que llegamos al mundo en un estado de indefensión, sostenidos por redes de confianza, afecto y cuidado. De ahí que la confianza se convierta en un tema central de su filosofía. Y en este sentido, en su célebre libro acerca de la moral de 1994, Bayer defendió que la confianza es el cemento de la moral. A diferencia de las leyes o contratos que regulan comportamientos de forma explícita, la confianza opera de manera tácita, cotidiana y frágil. Romper la confianza significa quebrar el tejido invisible que sostiene nuestras interacciones más fundamentales, entre padres e hijos, entre amigos, entre ciudadanos e instituciones. Para Bayer, pensar la moralidad desde la confianza nos permite entender mejor tanto las obligaciones como las tradiciones. Y otro aspecto clave de su pensamiento fue el diálogo con el feminismo. Bayer no se limitó a señalar la exclusión de las mujeres en la tradición filosófica, sino que mostró cómo esa tradición había privilegiado un modelo masculino de moralidad centrado
en la justicia abstracta y había relegado la moral del cuidado asociada a la vida doméstica y a las mujeres a un lugar secundario. Su propuesta consistió en revalorizar la ética del cuidado sin caer tampoco en esencialismos, mostrando de esta manera que hombres y mujeres pues realmente forman sociedades que necesitan cultivar sensibilidad hacia la vulnerabilidad del otro. Bayer también exploró la relación entre generaciones, subrayando cómo el deber moral hacia los hijos y hacia los que vendrán exige un replanteamiento de la justicia intergeneracional. Así su ética trasciende lo privado y se abre a lo político y global. Agradecimiento. Cuando miro hacia atrás y pienso en el camino recorrido, me cuesta creerlo. Empecé en estas plataformas con la ilusión de compartir ideas, pensamientos y emociones sin imaginar hasta dónde podía llegar. Hoy, después de años de esfuerzo, constancia y perseverancia, puedo decir con humildad y con gratitud que he alcanzado un sueño que parecía imposible. Más de 3 millones de visualizaciones en YouTube y 1,5 millones en TikTok, además de millones más o cientos de miles más en Instagram. En total, más de 5 millones de visualizaciones en distintos canales. Y estas cifras no son simplemente números, son personas, son ojos que me han mirado a través de la pantalla, oídos que han prestado atención a mis palabras, corazones que se han dejado tocar por lo que he dicho, aunque solo haya sido durante unos minutos. Cada visualización, por tanto, cada forma de acceder a mi contenido representa un instante compartido, un puente invisible tendido entre quien habla y quien escucha, entre mi voz y tu silencio atento. Lo que me conmueve no es solo el alcance, sino el camino, porque detrás de estos millones de visualizaciones hay que decir que hay días de trabajo, de cansancio, momentos de duda, hay también una disciplina que nunca se detiene, la constancia de publicar no en una ni en dos, sino en 10 redes sociales diferentes desde hace unos años. Ese esfuerzo repetido una y otra vez ha sido la semilla de este resultado y me doy cuenta de que más allá de cualquier cifra, lo que realmente es importante para mí es la capacidad también de permanecer fiel a un propósito, a una vocación, aunque a veces el horizonte se vea borroso o se vea difícil o complicado. Sé que muchos de vosotros habéis estado ahí desde el principio, otros habéis llegado hace poco. A todos os agradezco lo mismo, el regalo de vuestra atención, porque sin vosotros, sin cada clic, sin cada segundo invertido en mirar un vídeo mío, nada de esto tendría sentido. Muchas gracias. Se puede decir también que hoy siento que estos logros no son míos únicamente, son también de quienes han confiado, de quienes también han compartido, de quienes me han hecho sentir que el esfuerzo valía la pena. Cada comentario, que los he tenido en YouTube en una parte de mi trayectoria, cada me gusta, cada palabra de aliento, me ha recordado que este viaje no es solitario. Por eso, al celebrar estos más de 5 millones de visualizaciones, lo que celebro es en realidad la fuerza de la conexión humana. La era del individuo. Alain Renaud, en su análisis de la era del individuo, en este libro, escrito junto con Luc Ferry, plantea que el gran cambio cultural y filosófico de la modernidad tardía radica en el proceso de individualización que atraviesa nuestras sociedades. Ya no se trata de que el individuo sea simplemente una categoría filosófica, como en Descartes o en Kant, sino que se convierte en la unidad fundamental de sentido, de valor y de legitimidad. La modernidad ha hecho del individuo el punto de referencia último frente a tradiciones, jerarquías o instituciones que antes definían la vida común. Ahora es la persona realmente singular, con su autonomía y su subjetividad, la que reclama el derecho a decidir sobre sí misma. Y en este sentido, Renaud explica que esta era del individuo tiene raíces filosóficas profundas. El humanismo, por ejemplo, renacentista, ya había situado al hombre en el centro del mundo, pero es con la Ilustración cuando emerge la reivindicación explícita de la autonomía. Kant lo formula con claridad. Ser ilustrado
es atreverse a pensar por uno mismo sin tutelas. A partir de ahí el individuo se convierte en el fundamento del derecho, de la moral y de la política. El liberalismo moderno, en su versión más clásica, entiende que toda organización social debe proteger primero la libertad del sujeto y que las instituciones son legítimas solo en la medida en que garantizan esa autonomía personal. En este aspecto hay que decir también que Renaud advierte que la era del individuo no es solo emancipación, también genera tensiones y riesgos. El exceso del individualismo puede conducir al aislamiento, al narcisismo y a la ruptura de los vínculos comunitarios. Cuando cada persona se percibe como centro absoluto, la convivencia corre el peligro de disolverse en una suma de soledades. De ahí que el debate actual se sitúe entre la necesidad de afirmar la dignidad irreductible de cada ser humano y la urgencia también de reconstruir marcos colectivos que den cohesión y sentido a la vida en común. En este contexto está claro que la aportación de Renaud consiste en mostrar que el individualismo no debe ser rechazado de plano, como a veces hacen los críticos comunitaristas, por ejemplo, ni aceptado sin matices. Se trata más bien de pensar cómo puede articularse una sociedad en la que la libertad individual conviva con la solidaridad y el reconocimiento mutuo. La era del individuo, concluye, es el signo de nuestro tiempo, un logro de la modernidad que hay que preservar, pero también un desafío que exige nuevas formas de comunidad. La filósofa política estadounidense Wendy Brown, 1955 es el año de su nacimiento, se ha convertido en una de las voces más críticas en el análisis del presente político y social, especialmente en lo que respecta al neoliberalismo, la democracia y la crisis de lo común. Su pensamiento se caracteriza por un diálogo constante con Marx, Foucault, Nietzsche y los feminismos y por la voluntad de comprender cómo las transformaciones económicas y culturales de las últimas décadas han modificado la experiencia de la política y la subjetividad. Además, una de sus contribuciones más conocidas es su crítica al neoliberalismo. Para Brown no se trata únicamente de una doctrina económica, sino de una racionalidad política que impregna todos los ámbitos de la vida. El neoliberalismo convierte a los individuos en capital humano y los obliga a pensarse a sí mismos como empresas en competencia. Esto erosiona el sentido de la ciudadanía, sustituye la noción de bien común por la lógica de mercado y vacía la democracia de su contenido más profundo. En lugar de sujetos políticos que deliberan colectivamente, el neoliberalismo produce sujetos calculadores orientados a maximizar beneficios personales. Y todo esto, también hay que planteárselo de otra manera. Otro eje de su filosofía es la defensa de la democracia frente a sus amenazas internas y externas. Brown ha mostrado cómo las instituciones democráticas se ven debilitadas no solo por la corrupción o el autoritarismo, sino también por procesos aparentemente técnicos, privatizaciones, gestión empresarial de lo público, desmantelamiento de la esfera común. En este sentido, advierte que la democracia no muere de golpe, sino lentamente a través de una serie de transformaciones que la hacen irreconocible. Y en este aspecto, en sus trabajos más recientes, también ha abordado el tema de los muros y las fronteras. Lejos de desaparecer en un mundo globalizado, los muros proliferan como respuestas defensivas de estados que intentan reafirmar su soberanía ante la fragilidad de su poder real. Estos muros son, para Brown, tanto materiales como simbólicos. Expresan miedo, exclusión y el deseo de conservar privilegios en un planeta marcado por la desigualdad y por otra serie de lacras. Finalmente, su filosofía feminista se centra en cómo las luchas por la igualdad se ven atravesadas por el neoliberalismo. Defiende un feminismo crítico que no se reduzca a la lógica del mercado, sino que recupere la dimensión política de la emancipación. En este sentido, en conjunto se puede decir que Wendy Brown nos enseña que la filosofía política no puede limitarse a interpretar el mundo.